Buenas noches, bienvenidos un martes más a nuestro programa de salud mental Serenamente, con la colaboración del psicólogo sanitario Nacho Osuna, a quien damos la bienvenida hoy en estas instalaciones de la Sociedad Recreativo-Cultural Casino de Baena, en un sitio histórico, cómodo y agradable para hablar de un tema bastante delicado como es el duelo tras el fallecimiento de un ser querido, el duelo que es uno de, probablemente, y ahora nos lo va a explicar nuestro experto, uno de los dolores más complicados de gestionar por parte de nuestra mente. Cuando fallece un ser querido, ya sea un familiar, un amigo, una pareja, alguien a quien se le tiene cariño y apego, pues comienza ese proceso que llamamos de duelo, pero Nacho, explícanos qué significa realmente el duelo y qué pasa en nuestra mente en ese momento, en ese trance. Pues bueno, muchas gracias por esta oportunidad una vez más de poder compartir esta información. Y con respecto al duelo, precisamente viene de la palabra dolus, que es del latín, que es dolor, que ya te está diciendo que vas a pasar por un dolor, y la misma palabra te dice que es algo natural. Es decir, es un proceso natural por el que pasamos las personas, no solo cuando fallece un ser querido o una persona como tal, sino también se puede dar un duelo, por ejemplo, cuando tenemos una ruptura de pareja. También podemos tener un duelo cuando nos despiden del trabajo. También incluso cuando se nos muere una mascota. Podemos pasar por esas diferentes fases que más adelante podré explicar. Entonces hay como una ruptura, digamos, a nivel emocional dentro de nosotros, pues porque precisamente al dejar, digamos, de tener contacto físico con esa persona, se van a aparecer una sintomatología, digamos, ansiosa, sintomatología depresiva, y además esta sintomatología va a ir asociada a diferentes características. Por ejemplo, la intensidad del duelo va a depender de si se ha producido de manera inesperada o era algo ya esperado. Va a depender también de las creencias que tú tengas a nivel cultural, como digo, esos valores. Va a depender también de si tienes apoyo social o no tienes apoyo social. Entonces, bueno, pues como digo, es una ruptura a nivel emocional que pasa en nuestra mente, que es natural pasarla. Has comentado que el duelo se compone de varias fases. ¿Podrías explicarnos cuáles son esas fases y si todas las personas pasan por esas mismas fases? Sí, gracias por la pregunta, porque precisamente es importante decir si todas las personas pasan o no. Empecemos, digamos, diciendo las diferentes fases, que son 5. Incluso puede haber una previa inicial que en casos de situaciones muy extremas, muy traumáticas, muy inesperadas, puede ser el estado de shock. Pero las otras 5, por las que casi todo el mundo pasa, son primero la fase de negación. Y la explico un poco por partes. La fase de negación es una fase de incredulidad, en donde tu mente entra como en un estado de congelación emocional, podríamos decir, en donde no te crees lo que está pasando. Esta fase pues, es la inicial, como digo, y bueno, pues tiene el problema de quedarte anclado en ella, en que realmente no creas que lo que ha pasado es cierto. Pero bueno, luego continúa con una fase que es lo habitual, continúa con una fase de ira. En esta fase de ira lo que ocurre es que buscamos culpables. Incluso nos podemos poner a nosotros mismos como culpables de lo que haya podido pasar. O culpamos a lo mejor a Dios, o culpamos a la otra persona que haya podido decir, que podamos decir, oye, pues mi pareja o mi padre falleció porque esta persona no estuvo lo suficientemente atenta. Podríamos puede ser un médico, o el puede médico, ser exactamente, el causante de un accidente, ¿no? Exactamente, intentamos buscar culpables, y claro, el quedarse anclado en estas fases va a dificultar mucho que vayamos avanzando en ese proceso de duelo. Luego está la tercera fase, que sería la fase de negociación. En esta fase de negociación nosotros ya asimilamos la pérdida, pero estamos todavía un poco como diciendo, si hubiera tomado esta decisión,
habría pasado esto, si no hubiera tomado esta decisión, habría pasado el fallecimiento. Y luego también tenemos como esa tendencia en este tipo de fase a tener una visión idealizada de cómo sería la vida si esta persona estuviera ahora mismo, ¿vale? Tenemos esa tendencia. Luego la cuarta fase, que es donde normalmente más personas suelen quedarse estancadas y se complica el duelo, es la fase de depresión, fase depresiva, que no es que tenga que tener un diagnóstico concreto de depresión mayor, pero sí que tiene los síntomas característicos de la depresión, como son la tristeza, la melancolía, una visión negativa del futuro, de pensar que ya tu vida no va a ser nunca exactamente igual, porque esa persona no está, de no tener planes de futuro a nivel positivo, tener tendencia al aislamiento y a no relacionarte. Y por último, está la fase de aceptación. En la fase de aceptación, nosotros ya, digamos, valga la redundancia, aceptamos esa pérdida, pero además la aceptación lo que conlleva es que intentamos llenar otra vez nuestra mente de cosas positivas, de cosas que otra vez nos den alegría, que nos den placer, que tengamos objetivos en donde ya no nos quedamos atrapados en esa melancolía, sino que buscamos otra vez tener una vida a pesar del dolor. Esta fase para mí es importante hacerla, aunque sea brevemente, a nivel metafórico, como si tuviéramos una cicatriz. Nosotros la cicatriz la podemos seguir viendo, pero aceptamos que la tenemos y aprendemos a vivir con ella. La cicatriz, a pesar de que nos va a recordar que un día pues, tuvimos dolor, y es así como cuando perdemos a un ser querido, pero bueno, no nos impide tener planes de futuro que nos permitan continuar nuestra vida. Nos ponemos en situación, imaginamos que estamos en un tanatorio, no es el caso evidentemente, pero vamos a dar el pésame a una persona, un momento que evidentemente no es agradable en ninguna circunstancia. ¿Cómo debemos actuar ante una persona que acaba de perder a un ser querido y que, bueno, y más si es algo, como has comentado, algo de una manera muy trágica, inesperada, o una muerte de una persona joven, en fin, porque claro, son momentos también que las circunstancias lo hacen diferentes, ¿no? Sí, yo siempre digo que en los tanatorios hay que ir con la idea predispuesta de que menos es más. Es decir, muchas veces vamos, después de una situación trágica como pueda ocurrir, vamos con la idea de querer aportar todo lo que tenemos, vamos con la mejor intención del mundo. Pero realmente, cuando digo menos es más, lo explico. Es decir, si nosotros nos ceñimos a estar presentes, a estar pendientes de que esa persona tenga cubiertas sus necesidades básicas, por ejemplo, que esté hidratada, que haya comido, que esté abrigada, preguntarle si podemos apoyarle en algún tema de gestión, si va a venir algún familiar y podemos ir a recogerlo, este tipo de cosas, si necesita alguna habitación porque vaya a venir alguien. Esto, que parece tan básico, es fundamental porque ahí ya estamos permitiendo que la persona se centre en ese dolor que está en ese momento teniendo por la pérdida del ser querido. Luego, a partir de ahí, una vez que acompañamos a la persona, sobre todo facilitar que se exprese, pero facilitar que se exprese desde una escucha activa. Una escucha activa significa hacer una pregunta, digamos, sobre cómo se encuentra, si quiere comentarnos algo y que esa persona ya nos diga pues, cómo ha pasado, cómo se ha sentido, qué es lo que ha ocurrido y dejarla que se exprese. No entramos en interferencias, no entramos en autorreferencia, que muchas veces tenemos tendencia nosotros a contar a lo mejor algo que nos ha podido pasar similar, que para nosotros también ha sido trágico. Ese día los protagonistas son los que están allí pasando el duelo. Hemos escuchado muchas veces, bueno, no todo el mundo lleva los duelos igual y claro, no todo el mundo supera ese trauma igual. Escuchamos muchas veces, esta persona no ha superado todavía el dolor, el duelo. ¿En qué momento, como profesional, consideras que una persona tiene que ponerse en manos ya de un profesional, de un psicólogo, de un psiquiatra, porque no es capaz de superar el duelo? Bueno, volviendo
sí, con tu permiso, a la primera pregunta, respondo con respecto a las diferentes fases. Todo el mundo no tiene por qué pasar por todas las fases del duelo, todo el mundo, por supuesto, no tiene por qué vivirlas con la misma intensidad y no todo el mundo las pasa de manera ordenada. Incluso puede estar vivenciando dos fases a la vez. Por ejemplo, se suele vivenciar normalmente la ira y la negociación suelen estar muchas veces mezcladas, ¿vale? Entonces, con respecto a la pregunta que has dicho, a ver, lo normal es que aparezcan, un duelo se complica, de hecho se llama así, duelo complicado, duelo persistente, cuando esos síntomas de ansiedad y síntomas de depresión o relacionados también con esa rabia, con esa ira, con esos sentimientos de culpabilidad que aparecen, se mantienen de manera, digamos, extrema o muy continuada a un mismo nivel durante bastante tiempo. Entonces, mi recomendación, como tal, lo que dicen los libros, lo que dicen los expertos es que si eso se mantiene a un mismo nivel durante un año, está prácticamente claro que se puede diagnosticar como un duelo complicado, que es lo que yo recomiendo. Yo recomiendo ir antes, es decir, si una persona en los primeros 6 meses vemos que no ha reducido nada esta sintomatología de sentimientos de culpabilidad, de ira, de melancolía, de no tener ningún tipo de visión relacionada con algo de aceptación sobre la pérdida, de asimilación de la pérdida, sí que recomiendo que en los primeros 6 meses vaya y lo comente. Y si se mantienen, por supuesto, estos síntomas, digamos, extremos durante un año, por supuesto, habría que acudir a un profesional. Porque, ¿en qué podría caer esa persona que no supera el duelo? Sobre todo en anclarse en alguna de las fases y en los síntomas que se asocian. Como he dicho antes, yo creo que lo normal, por lo que dicen los estudios y por las personas que he conocido o he atendido, la mayoría de las personas se quedan en las fases más depresivas. Al principio, cuando vienen y el duelo está muy reciente, aparecen muchos sentimientos de culpabilidad. Pero luego, cuando ya se va trabajando sobre esa culpa y la persona identifica que no tiene responsabilidad sobre lo que ha ocurrido, esa fase depresiva de melancolía, de aislamiento, hacen que se queden mucho en su casa, que estén demasiado tristes y eso les incapacita que puedan llevar a cabo una vida pues normalizada, una rutina, digamos, saludable. Ir a trabajar, tener actividades, en fin, salir, lo que hacemos cualquier persona. Estamos hablando del duelo en este programa y evidentemente nos centramos en la persona que sufre el dolor, que está padeciendo ese dolor. Hemos hablado también de cómo acercarnos a una persona, pero ahora te quiero preguntar por cómo comunicar una noticia triste a una persona, un fallecimiento, sobre todo, bueno, imagino que también habrá distintos niveles de comunicación, ya sea la edad de la persona que recibe la noticia. ¿Cómo debemos acercarnos y comunicar a una persona que ha sufrido una pérdida? Como bien dice, sobre esto hay muchísima literatura y hay muchas formaciones sobre la comunicación de malas noticias porque, bueno, es un tema muy delicado, entonces hay que saber hacerlo bien. Por dar algunas indicaciones, digamos, concretas sobre la comunicación de malas noticias, una de ellas es, primero, intentar que si hay que comunicar una mala noticia, intentar por todos los medios, o en la medida de lo posible, que sea un familiar, una persona cercana. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en donde haya que comunicar un fallecimiento a una persona de 15 años, le tienes que comunicar el fallecimiento de su abuelo, ¿vale? Pues lo correcto sería que lo hicieran o su padre o su madre, eso sería lo correcto. Volviendo al caso, ¿cómo se le debe comunicar? Pues se le debe comunicar la noticia sin decir nada, digamos, que sea mentira, por intentar reducir ese dolor y de manera gradual. Es decir, por ejemplo, vamos a ponernos en la situación, si yo fuera el padre de este niño de 15 años, le diría: hijo, como tú sabes, el abuelo estaba malo, llevaba un tiempo enfermo, estos días ha ido empeorando, como bien sabes, ha estado en el hospital. Bueno, los médicos han intentado ponerle todo el tratamiento posible, pero al final no lo ha podido superar y ha muerto. Esa sería una manera en donde la persona ya va poco a poco, aunque sea en segundos, procesando que le van a comunicar una mala noticia.
Con esto pues intentamos reducir ese trauma que supone pues que se diga, por ejemplo, por una persona que no sea cercana, que se diga de manera tan directa. Otro de los tips importantes, no comunicarlo por teléfono salvo que no quede otro remedio. Volvemos al mismo caso, imaginémonos este chico se encuentra en Barcelona, por ejemplo, y su familiar, o sea, y sus padres están en Baena. Entonces, probablemente, o bien por WhatsApp, o bien por redes, o bien por lo que sea, le van a dar la noticia. Si no se la dan sus padres, se la van a dar otras personas. Y ahí entramos en un problema porque se va a enterar de manera inadecuada. Entonces, en ese caso sí se lo comentaría por teléfono, pero salvo casos excepcionales. De hecho, la Guardia Civil, la policía, los psicólogos de emergencia asesoramos a las familias para que sean estas personas las que comuniquen de esta manera. Y si el fallecimiento es muy trágico, porque hay el fallecimiento de un chico joven o de un niño o de un hijo, que no es normal, porque has puesto el ejemplo de un caso de ley de vida, muere el abuelo y es normal, pero ¿cómo se actúa ante casos tan trágicos y sobre todo inesperados, accidentes de tráfico, cosas que... Ese tacto, llamémoslo así, ¿cómo hay que tenerlo? A ver, el caso de... Si ponemos un caso concreto en donde, por ejemplo, hay que comunicarle... Yo qué sé, por ejemplo, podemos poner un caso en donde un padre pierde a su hijo en un accidente. Vale. Aquí, al final, lo que intentaríamos es buscar a un profesional, como digo, que asesore a la familia a cómo comunicar la mala noticia si el familiar se encuentra preparado para hacerlo. Si el familiar delega en el profesional, es el profesional el que tiene que hacerlo y no habría ningún problema. Y luego sí que es importante que se activen los servicios de emergencia. En este caso hay psicólogos de emergencia, tanto por los colegios oficiales de psicólogos, como por unidades de emergencia, como por otras entidades. Por ejemplo, en Córdoba funciona bien Cruz Roja, que tiene un equipo de respuesta inmediata. Te activan, vas a la localidad y en ese sentido, como digo, se orienta a la familia y si el familiar no se encuentra preparado, entonces le va a tocar al psicólogo ser quien comunique. Lo hace de esta manera, como digo, gradual, y sobre todo lo que intenta en ese momento es formular esa pregunta que permita expresar a la persona para reducir el trauma. Y si la persona no quiere hablar, se respeta el silencio, por supuesto. Esto sirva también para el tanatorio, que es importante también que forzamos ese querer que la persona nos hable. Si la persona no quiere hablar, respetamos el silencio. Entonces, vemos si la persona está sobreagitada, si necesita controlar su respiración, que como dijimos en el otro programa, es un poco nuestro ancla, y básicamente es llevar a cabo unas técnicas más bien sencillas que reduzcan esa situación traumática. ¿Qué factor juega el tiempo para ir superando esas distintas fases del duelo que hablas? Pues el tiempo juega en nuestro favor si nos ponemos en acción. En esto me gusta ser claro, me gusta ser directo, porque si esperamos que el tiempo sea el que lo cure todo, como se suele decir, no tenemos en nuestro aliado al tiempo. Es una conducta más bien pasiva. Entonces, lo ideal es ponerse en acción. ¿Cómo? Bueno, pues si ves que te está anclando en alguna de las fases, pedir ayuda. También quitarnos de la cabeza eso de yo es que me lo guardo para mí, yo es que tengo que aguantar. Es importante expresar cómo te sientes. Una manera, el llanto es una manera natural, las palabras es una manera natural. Y tenemos la tendencia de, bueno, esto me ha pasado a mí, como se dice coloquialmente, me lo como yo, me lo aguanto yo. No, por suerte vivimos en una sociedad en donde ya estamos educados en que tenemos que expresar cómo nos sentimos. Y esa es la manera de conocer precisamente eso, en qué momento estamos y si estamos avanzando. Y si vemos que no avanzamos, pues pedir ayuda de un profesional. ¿Y cómo sabemos que hemos superado esa fase del duelo? Lo sabemos sobre todo cuando nuestra mente ya piensa en una visión positiva del futuro, es decir, cuando nuestra mente nos está diciendo que tiene ganas de hacer planes, que
tiene ganas de seguir viviendo cosas que a lo mejor tenía un poquito olvidadas, cuando hay una aceptación de que esa persona ya no está y la muerte forma parte, es inherente a la vida, pero aún así nosotros como personas, o sea, nosotros los que nos quedamos aquí queremos hacer ese homenaje a la persona que ya no está con nosotros, pero que sabe que le gustaría que siguiéramos disfrutando. Es decir, al final sabemos que al aceptar aprendemos a vivir con esa pérdida, pero aún tenemos la ilusión de seguir haciendo cosas que nos hagan sentirnos bien. Entonces, bueno, por supuesto, desaparecen esos síntomas de sentimiento de culpabilidad, de ira y todo lo que he comentado en las diferentes fases. ¿Qué consejos puedes dar? Así, se dice muy fácil, pero no debe de ser tan fácil ante una persona que está así. Y como hacemos en este programa, ¿qué lecturas nos puedes aconsejar que sean interesantes para poder superar este momento que, por desgracia, la vida a todos nos llega? Bueno, es así. La vida interesante o mucho más interesante porque precisamente sabemos que en algún momento físicamente no estaremos. Sobre todo lo que he comentado, creo que es muy importante para superar el duelo tener a alguien con quien expresarte, ya sea una persona de confianza, si en algún momento necesitas un profesional. Eso es lo que te va a situar para ver en qué momento te encuentras y si vas avanzando. Poco a poco ir dando pasos, aunque cuesten un poco de trabajo, pero gradualmente ir dando pasos en donde tu mente se vaya otra vez acostumbrando a hacer cosas que te generen ese bienestar sin tener sentimientos de culpabilidad por ello. Y luego con respecto a eso, principalmente un poco a modo de resumen, con respecto a las lecturas, hay dos tipos de lectura que recomiendo. Unas son basadas en personas que son muy expertas en el duelo y que hablan sobre todo de cuidados paliativos, que están sumergidas, digamos, en personas en atender a personas que pues, o van a fallecer y a sus familiares. Entonces hay una experta que se llama Elizabeth Kubler-Ross que ha escrito muchas bibliografías sobre esta temática. Hay un libro que es de los que suelo yo más recomendar, que se llama La muerte, un amanecer, ¿vale? Sobre todo también para que tenga profundas convicciones religiosas o creencias. Creo que este tipo de libros también le va a acompañar, y quien no las tenga también le va a servir de utilidad, porque es una persona que estudia a nivel científico. Y luego hay otro libro que también te enseña todo esto que hemos hablado de las fases de manera muchísimo más específica y que te puede ayudar a saber en qué momento te encuentras, y también te da unas directrices, sobre todo para familiares de personas allegadas porque tengan que atender a un fallecido, que se llama Aprender de la pérdida. El autor es Robert Neimeyer. Pues muchas gracias, Nacho, por enseñarnos también a vivir y a saber llevar este momento de la vida, que, como decía anteriormente, por desgracia lo tenemos que vivir todos, porque en el orden de la vida vamos a vivir momentos de duelo. Se nos van a ir yendo las personas queridas, ojalá que en el orden normal de la vida, pero no siempre es así. Lo hemos abordado en este programa, un tema muy delicado, pero un tema que evidentemente es importante y que afecta a nuestra mente. Así que agradecerte tus sabias palabras, tus consejos y tu profesionalidad, y agradecer, por supuesto, también a la Sociedad Recreativo-Cultural Casino de Baena, que nos ha acogido hoy en este rincón tan cómodo, tan acogedor, para hablar de un tema tan delicado como es el duelo. Así que os esperamos el próximo martes aquí en nuestro programa de salud mental Serenamente. Espero que el tema haya sido de vuestro agrado y muchas gracias por la atención prestada. Muy buenas noches.